Este es el programa Las Verdades como Son, presentado por Iglesia de Cristo Ven Señor Jesús. Me da mucho gusto poder contar una vez más con la sintonía suya, y esta noche nos acompaña el pastor Ronald Murga de la Iglesia Intimidad con Dios. Es un pastor adjunto de la iglesia, quizá usted ha oído hablar del salmista y pastor Julio Melgar. Pues mi hermano es un pastor adjunto de esta congregación. Y aprovechando que estás por acá y la amistad que nos une de muchos años, te doy la bienvenida al programa. Gracias, mi hermano, Dios te bendiga. Es un gusto poder estar acá de nuevo en Shela, como le decimos, ¿verdad? Y hace unos años yo le contaba a mi hermano que yo viví en este bendito lugar por cuestión de trabajo, y fue de mucha bendición para mí el haber conocido el lugar. Por supuesto que el frío era tremendo, quizá más que ahora, pues por el tema del calentamiento global, pienso que ya no es tan frío como antes, o quizá las fechas, pero para mí es un gusto poder estar con ustedes y en esta noche poder dirigirnos a ustedes ahí con un tema que Dios ha puesto en nuestro corazón. Dios les bendiga a todos. Pues este programa se llama Las Verdades como Son, y pues si quisieras compartir algo a nuestros televidentes, aprovecho que estás por acá y los micrófonos son tuyos. Claro que sí. Yo quisiera compartirles algo que, como le comentaba al siervo ahorita hace un momento, que estuvimos comentando con algunos hermanos de mi iglesia un tema interesante que tiene que ver, por supuesto, con todos nosotros, con nuestra vida, con nuestro caminar, todas las personas que nos rodean. Vivimos todos en medio de un mundo lamentable de mentira. Nos inundan las mentiras, las personas que mienten, las personas que engañan, y esto es bastante difícil porque al final terminan contaminando nuestro corazón con la mentira. Y en la palabra hemos aprendido todos, yo creo que todos tenemos muy claro de que el padre de la mentira es el enemigo, por supuesto, ¿verdad? Yo esta noche quisiera de alguna manera compartir con las personas algo que, como les decía, Dios ponía en mi corazón con respecto a esto, y poder uno tener esta advertencia santa, que uno pueda de alguna manera ver y diagnosticar su propia vida y entender si uno, por decirlo así, puede estar haciendo no solamente engañado, sino persistiendo en ello, que es todavía mucho peor, porque aparte de ser uno engañado, aparte es uno comenzar a mentir. Cuando uno comienza, y que ya esta semilla ha sido sembrada en los corazones de las personas, como cualquier semilla, todo lo que es sembrado crece, claro, se reproduce, se multiplica y llega muy lejos. Entonces este es de alguna manera el riesgo mayor en todo esto, hermano. Entonces creo que todos de alguna manera nos hemos visto en algún momento tentados, no solamente a mentir, como yo lo trataba de proponer desde el principio, ser engañados primero y luego ya contaminados terminar uno mintiendo, porque así es como actúa el enemigo. Hay un famoso programa en este tiempo que quizá algunos de nuestros televidentes lo han visto, y es el famoso Doctor House. Ese Doctor House tiene un dicho, uno de sus famosos dichos, y es: todo el mundo miente. Yo renuncio a ello, en el nombre de Jesús renuncio a ello, pero la verdad es de que muchas personas mienten, ¿verdad? Habemos algunos que hemos sido alcanzados por la verdad, y esta verdad no solamente por supuesto nos ha hecho libre, como dice la palabra, pero sobre todo nos ha permitido de que en nuestro corazón se albergue la verdad, y de tal manera nosotros poder ser transparentes, y de esta forma, si puedo usar este término, nosotros contagiar a las personas que nos rodean con la verdad. Yo en un tiempo, por supuesto, que mentí, aún siendo cristiano. Dije muchas mentiras, por supuesto, y esto hacía de que la mayoría de personas que me rodearan me mintieran también, y que se vieran también afectadas por mis mentiras. Hasta que llegó el día en que Dios, por su gracia y su misericordia, me reveló, por su propia misericordia, me reveló acerca de su verdad. Desde entonces mi vida comenzó a cambiar, porque las personas que me rodeaban ya les costaba y les sigue costando mentirme. Un día mi hijo pequeño, tengo 2 hijos amados, y mi hijo pequeño me dijo como algo molesto en una cuestión ahí de sus estudios o algo, y me dijo: papá, pero
¿cómo podés saber si te estoy mintiendo o no? Yo le dije, te lo voy a dejar como un tip para tu vida. Decí verdades y las personas te las van a creer. Y alguien dirá, pero si uno dice mentira la gente se lo cree. Sí, pero esto es relativo. ¿Por qué? Porque mi padre me enseñó desde que era un niño de que la mentira dura hasta que la verdad no llega. Entonces cuando llega la verdad a una persona, las cosas cambian, el tiempo cambia, las circunstancias cambian, de repente todo se vuelve mucho más factible, uno ve mucho más transparente, uno puede entender las cosas más fácil, pero sobre todo uno puede estar con mucho mayor contacto con Dios. ¿Por qué? Porque la mentira es una de las cosas que más nos aleja de Dios y más de las que más, se podría decir así, afectan nuestra relación con Dios. De hecho, hay una porción en la Escritura, en Proverbios capítulo 6, que dice que hay 6 cosas que aborrece Jehová y la 7ª abomina su alma. Y dentro de las 6 cosas que aborrece Jehová está la lengua mentirosa. O sea que alguna persona puede decir, mire, yo digo solamente mentiras piadosas, pero esa mentira blanca piadosa realmente es una abominación a Dios. Dios lo abomina, Dios no lo permite. Dios quiere que seamos veraces en todo lo que decimos, en todo lo que expresamos, aunque esa verdad pueda evidenciarnos, pueda avergonzarnos. Pero es mejor ser avergonzado en un momento, en un tiempo, que tener que decir una mentira, que al final esa mentira, como bien decías tú, es como una semilla, que cuando ya va a ser evidenciada la verdad, tiene que tener otra mentira y otra mentira. O sea que una base de mentira multiplica otra mentira. La mentira es una multiplicadora. Sí. Tú decías era una semilla, claro, que multiplica. Entonces la persona que dice una mentira tiene después que sostener con otra mentira y otra mentira, hasta que la mentira se hace más grande. Entonces una mentira blanca se puede volver una mentira trascendental. Dios aborrece la mentira. El padre de la mentira, decías tú, es el diablo. Claro, la Escritura lo establece con claridad. Sí. Entonces, cuando nosotros establecemos mentira en nuestra vida, en nuestras relaciones, en la doctrina que enseñamos, lo que estamos haciendo es una semejanza. Nosotros estamos asemejando al mismo diablo, porque él es el padre de la mentira. Correcto. Cuando hablamos verdad en nuestras relaciones, en nuestra vida, cuando hablamos verdad en la doctrina, nos estamos asemejando a Jehová, que es verdad, Él es la verdad. Entonces, el que va a mentir tiene que saber que va a estar representando a un ente de tinieblas. Correcto, el que lo respalda. Y de alguna manera es el que lo respalda. Quien respalda las doctrinas de error es el diablo. Sí, pero cuando tú te metes a la verdad, quien te respalda es Dios. Correctamente. Y al final, aunque tenga consecuencias lo que estás diciendo, pero estás diciendo la verdad, vas a contar con el respaldo de Dios. Correctamente. Las palabras que salen de la boca de Dios son verdad y dan vida. Las palabras que salen de la boca del diablo son mentiras y por supuesto que van a traer muerte. Entonces esto es tan sencillo como sonó. Yo he adquirido un dicho por ahí que se está haciendo un poco famoso, y es de que al diablo no hay que creerle ni aunque te diga verdades. Exactamente. Porque, o sea, él definitivamente va a ver de que de alguna manera detrás de él lo que hay es un engaño para poder hacer. Podríamos decir por el dicho que estás mencionando, y ojalá que se vuelva muy popular entre todos nosotros también, que al diablo no hay que creerle ni porque te diga verdades. Es una frase muy, muy interesante, porque Jesús tuvo la visita en el desierto del diablo, el diablo llevándole verdades. Correcto. Presentándole la verdad de las verdades, que es la Biblia. Sí. Y diciéndole, haz esto porque escrito está. Escrito está y la palabra es verdad. O sea, el diablo está usando la verdad, está diciendo una gran verdad, pero Jesús no le creyó ni porque estaba diciendo una verdad. Correcto. Jesús no actuó de acuerdo a lo que el diablo decía, aunque tuviera una base bíblica. Exacto. ¿Por qué? No por la palabra es verdad, sí, sino por la fuente que maneja la verdad, y esa fuente es el padre de la mentira. Correcto. Entonces podemos tener, hablemos de doctrina, podemos tener doctrinas que tengan ciertas bases bíblicas, sí, pero que la fuente es el mismo diablo. ¿Cómo poder creer a esa doctrina que tenga bases bíblicas, pero que su fuente es el mismo infierno? Claro. Entonces eso hay que tener, para poder ver esto, pues hay que activar el discernimiento de espíritus, porque es muy difícil, Ronald, es muy difícil poder en un momento determinado de la vida
oír doctrinas que tienen bases bíblicas, pero que al final su fuente es satánica. Sí. Hablemos, por ejemplo, del ecumenismo. Claro. El ecumenismo tiene la base de la unidad de Jesús, que sean uno como yo soy uno. Pero también Babel tuvo el mismo principio. Babel fue una unidad. En Génesis 11 se habla de que los hombres hablaron todos el mismo idioma, estuvieron unidos. Correcto. Pero esa unidad no venía de la fuente que es Jehová, sino que venía del espíritu de Babilonia. Sí. Entonces pueden haber verdades doctrinales que aparentemente tienen unidad y amor, pero es el mismo espíritu de Babel. Y recuérdate que va a haber un resurgimiento de Babilonia. Conforme se acerque la venida del Señor, Babilonia va a resurgir. Entonces, no nos extraña que quiera resurgir doctrinas que quieran hablar del amor, hablar de la unidad, pero que la fuente sea totalmente diabólica. Correcto, ese detalle que tú mencionabas de Babel muy interesante, porque en el tiempo en que las personas decidieron hacer una torre que llegara hasta donde estaba Dios, dice la Biblia, interesante porque en el idioma en el que se hablaba comúnmente dentro del pueblo, que era el hebreo en ese tiempo, la palabra Babel significaba el camino hacia Dios. Pero en el idioma en el que el Señor le hablaba con los que él tenía sus asuntos, con su pueblo y con sus siervos, era el idioma arameo. Y la misma palabra Babel, el significado era confusión. Entonces, el pueblo decía, a través de esta torre vamos a llegar hacia Dios. Pero venía Dios y les contestaba desde el cielo, ustedes están confundidos. Entonces, como te digo, era la misma palabra, y era, si cualquiera lo dice, pues es que tiene una buena intención la persona, como tú lo decías hace un momento, porque el tema realmente es el engaño, no la mentira, sino el engaño. Las personas dicen, como tú decís, una mentira piadosa, y es que no, es que quiero llegar hacia Dios. Pero entonces viene Dios y responde desde el cielo, pero tú estás confundido, no es la forma, no es la manera. Entonces, hablando también del detalle que tú mencionabas, detrás de toda herejía hay una gran verdad, pero que está tergiversada y que las gentes la han manipulado a sus propios intereses, no según la palabra. Yo quisiera entrar en un verso así ya de lleno con respecto a este tema, que va a ser muy interesante, que yo quiero que las personas le pongan muchísima atención por una sencilla razón, porque nosotros muchas veces leemos como cuando nos pasan aquel contrato de alguna tarjeta de crédito, no leemos esa famosa letrita pequeña, las cláusulas pequeñas, y esos detalles son los que, por decirte algo, te incriminan, son los más importantes, son los que te puedan ayudar, o son los que te pueden librar de cosas. Bueno, yo quisiera que pusiéramos muchísima atención en este capítulo 3 y verso 1 del libro de Génesis. Solo vea lo que dice: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Quisiera pararme ahí por un momento. Número 1, los 6 versos primeros del capítulo 3 mencionan un diálogo entre una mujer y el diablo. ¿Cómo puede ser posible eso? ¿Cómo un hijo de Dios, un siervo del Altísimo, una persona que ha sido lavada con la sangre de Jesús, poder atreverse a tener un diálogo con el diablo y no con Dios? Así como ese tipo de personas que hacen pacto con el diablo antes que con Dios, prefieren hacer ese tipo de pactos. Ahora, quisiera que me pusieras atención en esto tú, mi hermano Hernando. Los 6 versos de la mujer teniendo un diálogo con el enemigo. Esto es inaudito, esto es totalmente fuera de lo que es. O sea, nosotros no fuimos hechos para hablar con el enemigo, nosotros fuimos hechos para hablar con Dios y para poder tener relación con Él y mantenernos en contacto con Él constantemente, sirviéndole, amándole, escuchando sus propósitos. ¿Cuál es su palabra? ¿Qué es lo que Él quiere? Señor, pero tú, ¿qué piensas y tú qué crees? Claro. Pero dice la palabra, por eso lo comienza diciendo, o sea, por ahí yo quiero partir.
O sea, como quien dice, primer metida de pata, como decimos en buen chapín. 6 versos hablando con el enemigo. Ok. ¿Cómo iba a parar? Definitivamente iba a parar engañada. ¿Por qué? Claro. Por lo que hablábamos y que ya estamos tratando de poner como base en todo esto. Aquel que se meta a hablar con el enemigo va a terminar engañado. Definitivamente. Muy bien. Es como aquellas personas, podríamos decir, aquellas personas cristianas que teniendo la Biblia leen libro de Mormón, libros esotéricos, Peligroso. libros filosóficos, libros de Ellen White, libros de encíclicas papales, sí. Y no conocen la Biblia. Sí. ¿Cómo es posible que puedes tener tiempo para leer libros de filosofía, encíclicas papales, tiempo para leer catecismos y no has leído la Biblia? Claro. O sea, estás teniendo diálogos con fuentes que incluso son de dudosa procedencia, y con la fuente que es verdad ni siquiera la abres y la tienes empolvada en la casa. Podríamos contemporaneizar el error de Eva con esto que estoy yo enumerando ahorita. Claro. Tenemos la fuente de vida, cómo habla Dios a través de la Escritura, claro. y nosotros consultamos otras fuentes. Peligroso. Mira, Perdona, hermano, mira, sí, incluso algo más delicado. Hay gente que mira estos programas de televisión, cristianos, y cree que con lo que ya oyó ya es suficiente como para no leer la Biblia. Entonces sustituye la lectura de la palabra por este tipo de programas. Nosotros queremos edificar con este programa, pero nosotros no somos la Biblia. no, nosotros somos portadores del mensaje. Exactamente, pero cualquier persona que oye programas de televisión cristianos o de radio no debe conformarse con esto, sino que tiene que tener su estudio y su lectura bíblica. No puede sustituir, que como ya oí el mensaje que trae el hermano Ronald y el hermano Nando, entonces ya no voy a leer la Biblia. Al contrario, lo que queremos nosotros es inspirarlos para que ustedes vayan a la fuente de la palabra. Claro, claro, esa es la idea. Aquí en la palabra nos vamos a una parte, híjole, como les dije, de esa parte de la letrita pequeña que nosotros muchas veces pasamos por alto. Solo mira esta parte, viene y le dice así. El enemigo le pregunta a la mujer, así que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín, con el respeto. Pero creo que la primera respuesta de Eva, en todo caso, hubiese sido, yo ni siquiera vivía cuando Dios le había dicho esto a Adán. Por lo tanto, Dios no les dijo, sino que Dios le dijo a Adán, el día que de él comas, te mueres. Por esto, mi hermano, un detalle, pero detallazo que yo he encontrado en la palabra, es este, de que la mujer comió y no murió. Uh-huh. Y entonces, Adán dijo, bueno, pero si Dios dijo de que me iba a morir, sí, pero ella comió, pero no le pasó nada, sí, iban a morir cuando él comiera. O sea que podría yo retomar este asunto. Sí. El problema de Eva fue que Eva no entendió que el mandamiento no era para ella. Así está escrito. El mandamiento era para Adán. Sí, porque cuando Dios dijo, no comerás de este fruto, no les dijo a los dos, sino le dijo a Adán. Ni siquiera había nacido Eva, o sea, no había sido sacada. O sea que el mandamiento no era para Eva, el mandamiento era Adán. Por eso cuando Eva come del fruto no le pasa absolutamente nada. Y dice, pues no, como de este fruto y no pasa nada. Pero ¿por qué no va a pasar nada? Porque a ella jamás le dijeron que si comía del fruto moriría. Ese fue un mandamiento para Adán. Ahí es donde está el engaño. Entonces ese es el engaño. Solo yo quiero que todas las personas, tal vez en algún momento, yo recuerdo que cuando comenzamos a dar este tema ahí con mis amados hermanos de la iglesia, pues algunos se comenzaron a escandalizar y a decir, ¿y esto qué es? Es tan sencillo. Génesis 2:15 dice, Dios el Señor formó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara, para que lo cuidara, y le dio un mandato. Y le dio un mandato. No les dio. Y le dio un mandato y le dijo, el día que comas del fruto del árbol, del conocimiento del bien y del mal, ese día te mueres. Entonces viene acá y el enemigo muy astutamente, con que Dios les dijo que no pueden comer de ningún árbol. Entonces viene la mujer, ahí comienza, ¿verdad? Dice,
la mujer le responde dos cosas. Le dice, podemos comer del fruto de todos los árboles. Hasta ahí iba bien también. ¿Por qué? Porque no era ningún árbol, era solo de todos menos uno. Ok, pero entonces viene y mira el punto. Viene y dice, podemos comer. Oye bien, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho. Nos me suena manada. O sea, con el respeto, pero como te digo, la mujer ni siquiera existía en ese tiempo. Es tan sencillo, después de que Dios ya le había dado mandato, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una mujer. Y esta mujer terminó siendo engañada. Entonces, vayamos más adentro, mira qué interesante, porque viene y dice, no coman de este árbol ni lo toquen. ¿En qué momento está en la palabra, para mis amigos que me puedan estar viendo, en qué momento está en la palabra que no lo tocaran? En ningún momento, en ningún lugar. No Adán no podía comer del fruto, pero sí lo podía tocar. O sea, la mujer, mira bien, dice, no lo toquen. Dios mío, pero ¿en dónde está eso? De lo contrario, morirán. O sea, como les digo, hay un montón de inconsistencias. ¿Por qué? Porque siempre que te metes con alguien mayor, un niño viene y se pone a discutir con el papá de por qué no le da el dulce. ¿Quién va a ganar? El papá. Toda la vida va a ganar el papá. Sabe cualquier argumento que ponerle y en todo caso, por último, al ver de que no puede con él, le dice, bueno, no te lo doy y ya. Y punto y final. Y el niño, está bien, no. Sí, pero entonces viene esta mujer y se mete, como ya lo hablamos desde el principio, 6 versos, a tener una plática interesantísima con el enemigo, que bárbara. Y luego de eso, por supuesto, ¿cómo podía terminar? Totalmente engañada. Y entonces viene, y oí bien, mi hermano, otro dicho. A mí me encanta mucho hablar con dichos porque, o sea, ayudan mucho más que muchas palabras. Pero, o sea, yo te digo 100 cosas, y dentro de las 100 cosas, te digo 95 mentiras. Eso sí, te meto 5 verdades y las asevero las verdades. Papito, te voy a decir una cosa, Hernando. ¿Sabes qué te va a hacer dudar de las 95 mentiras que yo te dije? Que te haya dicho 5 verdades. Porque dirás, pero si es cierto, es que esto es cierto. Y entonces te hace dudar con todo. Los 5 elementos de verdad hace que disfrazan las 95 mentiras. Ahí está el punto. Entonces, el diablo sabía de que Dios les había hablado. Por eso, oye bien, viene y les dice, con que Dios les digo y todo. ¿Ya me entendiste? Entonces la mujer comenzó en la confusión. Bueno, el tema del engaño es algo largo y no sé qué tanto tiempo tengamos acá, pero 4 minutos. Te digo, mi hermano, se va a poner aún más interesante con esto que vamos a leer ahorita. Mira, viene y dice, la serpiente le dice a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Aquí viene el punto. Viene y dice, la mujer vio que el fruto del árbol, número 1, vio que el fruto del árbol era deseable. Ya mete los deseos. Entonces, para adquirir sabiduría, habla del conocimiento. Así que tomó del fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. ¿Por qué? Porque aquí voy, si nos queda poco tiempo, yo quisiera concretar este tema de esta forma. El enemigo no tiene la capacidad de destruirte a ti. ¿Por qué? No está. Quiero que todos me pongan atención en esto, los que puedan estar escuchando. El enemigo es un ente legal que trabaja en base a legalidad. Así de sencillo como sonó y de raro. Y cualquiera podrá estar reprendiendo, yo también reprendo, pero el enemigo trabaja de una forma legal. Claro. Ok, el enemigo no tiene la capacidad ni el permiso de destruirte. Su único permiso es de engañar. Pero oye bien, cuando él quiere destruirte a ti, ¿sabes qué hace? Engaña a la persona que tienes al lado. Entonces esta persona ya engañada te destruye a ti. Eso sí es totalmente legal para él, porque por ser un ente legal lo que hace es de que engaña. Y por ser padre de mentira, las mentiras siempre salen de él, usando aún las mismas verdades para poder engañar a la gente y atarla.
Entonces, ¿cuál es la forma? ¿Quiere destruir a una persona? Engaña al que tiene al lado. Por ejemplo, quiere destruir la Una familia iglesia, entera. una familia. La familia entera engaña al hombre, manda a la persona que tiene más cerca a aquel hombre, y entonces el hogar entero se difumina. Los hijos terminan mal, todo. Entonces, esta es la efectividad del engaño. Una congregación para caer engañada engaña al pastor. Es tan sencillo como te digo, o sea, la idea es esa, de que ya la persona engañada, yo no sé, yo quisiera que ampliáramos un poquito el tiempo, pero, o miramos a ver cómo concretar esto, pero yo quisiera llevarlos a esto. El engaño es una semilla que entra dentro de la persona, y ya la persona engañada, mi hermano amado, ya la persona engañada lo primero que hace es decir mentiras. ¿Por qué? Ya la plantita está sembrada. Bueno, entonces ya cuando la mentira está comenzando a hacer su efecto, la persona comienza engañando a la persona que pasa al lado, al amigo al que fue a visitar y le dijo una mentirijía, como hablábamos al principio. Y luego viene y comienza a mentirle a personas que no son muy importantes para él. Entonces se comienza él a vivir en la práctica de la mentira. Oí bien. Después sucede algo peligrosísimo. Le comienza a engañar a las personas que ama, y a las más cercanas, y a aquellas que son claves en su vida, y a aquellas que pueden influir en cosas. Entonces viene, y estas personas comienzan a creerle, y entonces ¿qué es lo que están ellos? Ellos están siendo víctimas de un engaño. Mi hermano Hernando, te digo esto, el punto es de que ya la persona engañada, como tiene una planta y le salen las mentiras por los ojos, por las manos, por sus caminos, por lo que querrás, aquí viene el punto. La persona engañada, después de que engaña a los que pasan y que no le importan, engaña a los que ama. Luego de que engaña a los que ama, comienza a engañarse a sí mismo. Y las mismas personas se terminan creyendo sus propias mentiras. Ok, pero te digo una cosa, esto no para ahí. ¿Por qué? Porque un árbol, si no lo cortas, crece hasta el cielo. Oí bien, cuando ya está engañado a sí mismo, yo quiero que me pongan toda la atención las personas que me pueden estar viendo en casa. Cuando ya está engañado a sí mismo, eleva su mirada al cielo, mi hermano Hernando, y dice, voy a engañar a Dios. Entonces viene Dios desde el cielo, maravillosamente, para poder terminar con la palabra también, y le responde desde el cielo, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembra, eso es lo que va a cosechar. Amado Dios, bendito seas por tu palabra. ¿Por qué? Porque no solamente le está diciendo de que está engañado, sino que le está diciendo el problema que tienes es de que hay una semilla sembrada en ti. Y eso es lo que le está diciendo acá. No os engañéis, hay una semilla ahí en ti. Dice el libro de Job que si venimos y esta noche nosotros decimos, híjole, voy a dejar de decir mentiras, no basta ahí. ¿Por qué? Porque es como quitarle las hojas a un árbol. Claro. No, ya sé, ya no le voy a mentir por ejemplo, a la esposa, a los hijos, qué sé yo. Eso es como cortar las ramas. Dice el libro de Job que aunque le cortes las ramas a un árbol, vuelve a resurgir. Y entonces dice, aun cuando lo cortes hasta el tronco, te dejas de engañar a ti mismo. Dice, cuidado, la idea aquí es sacar las raíces. La raíz del engaño es la mentira que viene de la boca del diablo. De la boca del diablo. Que el Señor lo reprenda. Estamos contentos por estar con ustedes de nuevo. Mi nombre es Donald Murga. Que Dios les bendiga. Sí, Ronald, qué interesante y qué bendición, como siempre, poder escuchar lo que el Señor te da, y la verdad es que el tiempo se nos ha ido. Sí, amigos televidentes, estas son las verdades como son, presentado por Iglesia de Cristo, Ven Señor Jesús. Y me dio mucho gusto tener a mi hermano pastor, hermano Ronald, de la iglesia. ¿Por qué no hablas un poquito, medio minuto para hablar de tu iglesia? Sí, bueno, pues estamos en la iglesia Intimidad con Dios, junto con mi amado Julio Melgar, por supuesto, Héctor Morán, nuestro pastor general, y Josué Pineda. Ya estamos en la zona 9 en Guatemala. Les invitamos siempre que ustedes quieran llegar y van por Guate, pues sería una bendición poder recibirles allá con todo nuestro corazón. Que Dios les bendiga a todos y que Dios quede con ustedes esta noche. Gracias por estar aquí. Dios les bendiga a todos.